Estaba preparando sopa cuando mi nuera me golpeó la cabeza con el cucharón. ¿Quién cocina así? ¿Incompetente? Gritó Dawn mientras sentía el metal caliente que mandóme la sien. Mi hijo Robert, sentado en el salón, simplemente subió el volumen del televisor, como si no hubiera oído nada, como si no importara. 5 minutos después, un estruendo ensordecedor llegó desde la cocina. Ollas, platos, mi cuerpo golpeando el suelo. Robert corrió y se quedó paralizado en el marco de la puerta. «Mamá, ¿qué has hecho?», susurró, mirándome tirada entre los restos de mi propia dignidad. Pero lo que ninguno de los dos sabía en ese momento era que todavía me quedaba una última carta escondida. Una carta que lo cambiaría todo. Me llamo Ellen. Tengo 71 años, con las manos llenas de callos por décadas amasando pan para los demás y un corazón que, hasta hace poco, creía ciegamente en la lealtad familiar. Qué tonta fui. Qué ciega había estado. Hace 6 meses enterré a mi marido, Henry. 50 años de matrimonio se evaporaron una tarde de abril cuando su corazón decidió rendirse mientras regaba los geranios del patio trasero. Lo encontré allí, de rodillas, con la manguera todavía goteando agua sobre sus zapatos marrones. Desde ese día, mi mundo se convirtió en silencio y fotografías que amarilleaban. Me quedé sola en una casa demasiado grande, rodeada de recuerdos que dolían al tocarlos. Robert, mi único hijo, insistió en que me mudara con él y su mujer. «No puedes estar sola, mamá. A tu edad es peligroso», me dijo por teléfono, con voz preocupada. «Quiz Creole». Necesitaba creerle. Así que empaqueté mi vida en 4 maletas y dejé atrás la casa donde crié a mi hijo, donde Henry y yo bailábamos en la cocina los domingos, donde cada rincón guardaba pedazos de nosotros. La casa de Robert era moderna, con suelos relucientes y muebles que parecían sacados de una revista. Dawn, mi nuera, me recibió con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Bienvenida, Ellen», dijo, sin llamarme suegra, sin llamarme mamá. Solo Ellen, como si fuera una desconocida. Desde el primer día supe que había cometido un error, pero ya era tarde para volver atrás. Me instalé en la habitación de invitados, un cuarto pequeño al fondo del pasillo con una ventana que daba a un callejón oscuro. Colgué las fotos de Henry en la pared, ordené mis vestidos grises en el armario e intenté hacerme invisible. Ese fue mi nuevo papel, existir sin estorbar. Las mañanas empezaban temprano. Me levantaba a las 6, preparaba café, hacía el desayuno, huevos revueltos, tostadas, zumo de naranja recién exprimido. Robert bajaba primero, siempre con prisas, siempre mirando el móvil. «Gracias, mamá», murmuraba sin levantar la vista. Dawn aparecía más tarde, envuelta en una bata de seda verde, el pelo perfectamente peinado incluso a esa hora. Se sentaba a la mesa y examinaba cada detalle de mi trabajo con ojos críticos. «El café está aguado», decía. «Los huevos tienen demasiada sal». Nunca un gracias, nunca un reconocimiento. Yo solo asentía, sonreía y lo intentaba de nuevo al día siguiente. Quería ser útil. Quería ser necesaria. Quería creer que todavía tenía un lugar en la vida de mi hijo. Los días se convirtieron en semanas. Limpiaba, cocinaba, lavaba la ropa. Me transformé en una sombra que se movía por la casa, recogiendo migas, doblando toallas, ordenando rincones que nadie más veía. Dawn trabajaba desde casa, siempre en llamadas importantes, siempre estresada. Cuando algo le salía mal en el día, yo era el blanco más fácil. «¿Por qué has dejado esto aquí?», me gritaba, señalando una taza que había olvidado en la mesita. «No haces nada bien». Robert estaba presente en esos momentos, pero nunca decía nada. Solo miraba hacia otro lado, como si no fuera su problema, como si yo no fuera su madre. Había noches en que no dormía, escuchando el tic-tac del reloj de pared. Me preguntaba qué había hecho mal, en qué había fallado como madre, por qué mi hijo permitía que me trataran así. Las lágrimas caían en silencio sobre la almohada y las secaba antes del amanecer porque no podía mostrar debilidad. No podía darles motivos para deshacerse de mí. Pero esa tarde, mientras preparaba la sopa de verduras que a Robert tanto le gustaba de pequeño, algo se rompió dentro de mí. Estaba cortando zanahorias,
concentrada en que todo saliera perfecto, cuando Dawn irrumpió en la cocina como un huracán. ¿Qué estás haciendo?, preguntó con esa voz cortante que tan bien conocía. Sopa para la cena, respondí suavemente sin darme la vuelta. La receta favorita de Robert. Se acercó, miró dentro de la olla y su rostro se retorció de asco. Esto parece basofia para cerdos. ¿Cuánta sal le has echado? ¿Nos quieres envenenar? Sus palabras eran puñales. Intenté explicarme, pero no me dejó. Agarró el cucharón de la olla y, antes de que pudiera reaccionar, me lo estampó contra la cabeza. El golpe me dejó aturdida. Sentí el calor del metal, el líquido hirviendo resbalando por mi pelo, el dolor agudo en la sien. ¿Quién cocina así? ¿Incompetente?, gritó Dawn, su voz resonando por toda la casa. Me tambaleé, apoyándome en el borde de la cocina. Desde el salón se oía el televisor. Robert estaba allí. Podía oírlo todo y solo subió el volumen. Ese fue el momento en que algo se apagó dentro de mí. El dolor físico no era nada comparado con la traición de aquel silencio. Mi hijo, el niño que llevé en el vientre, al que crié con todo el amor del mundo, prefirió el sonido de un programa de televisión a mi sufrimiento. Me quedé allí, apoyada en la cocina, con el cucharón todavía goteando sopa a mis pies. Dawn me miró con esos ojos llenos de desprecio, esperando que me disculpara, que me arrodillara, que le pidiera perdón por existir. Pero yo solo podía pensar en Robert, en cómo había subido el volumen justo cuando ella gritaba, en cómo sabía perfectamente lo que pasaba y eligió no verlo. Eres patética, escupió Dawn, cruzándose de brazos. Mira este desastre. Ni siquiera sabes hacer una maldita sopa. No sé por qué Robert insistió en traerte aquí. Eres una carga, una inútil que solo ocupa espacio. Cada palabra era una bofetada. Quise responder, defenderme, pero la voz se me quedó atrapada en algún lugar profundo de la garganta. Intenté limpiar, recoger las gotas de sopa del suelo, pero me temblaban las manos. Me palpitaba la cabeza donde me había golpeado el cucharón. Dawn salió furiosa de la cocina y me dejó sola entre el vapor y el silencio. 5 minutos. Eso fue todo lo que necesité para tomar una decisión. Miré las ollas alineadas en los fogones. Miré los platos apilados en el escurridor. Miré aquella cocina que había limpiado cada día durante meses, intentando ganarme un lugar en una casa que nunca fue mía. Y algo dentro de mí simplemente explotó. No fue planeado. No fue calculado. Fue puro instinto de supervivencia. Agarré la olla más grande, la que contenía la sopa que tanto había criticado, y la vacié en el fregadero. El líquido caliente se fue por el desagüe con un sonido casi violento. Luego cogí otra olla y otra. Las dejé caer, algunas al suelo, otras contra la encimera. Los platos se me resbalaron de las manos. Las tazas se hicieron añicos. Los cubiertos volaron por los aires. Fue un estruendo caótico, liberador, necesario. Oí los pasos apresurados de Robert. ¿Qué ha sido eso?, gritó desde el pasillo. Cuando llegó a la cocina, se quedó petrificado. Su rostro palideció al verme allí, rodeada de ollas volcadas, sopa derramada y platos rotos. Tenía un hilo de sangre en la sien donde me había golpeado el cucharón. «Mamá, ¿qué has hecho?», susurró, pero no se acercó. No me tocó. Solo me miró como si yo tuviera la culpa de todo. Dawn apareció detrás de él y su expresión de horror se convirtió rápidamente en furia. «¡Está loca! Tu madre está completamente loca», chilló, señalándome como si fuera un animal peligroso. «Mira este desastre. Ha destrozado toda mi cocina. Llama a alguien. Robert, esta mujer necesita que la encierren». Robert me miró. Yo lo miré a él, esperando que dijera algo, que me defendiera, que al menos preguntara por qué lo había hecho. Pero solo negó con la cabeza, decepcionado, avergonzado. «Mamá, ¿por qué? ¿Por qué haces estas cosas? ¿Por qué?», repetí, y mi voz sonó ronca, rota. «Tu mujer me ha golpeado con un cucharón hirviendo. Robert, me ha golpeado. Y tú subiste el volumen del televisor». Las palabras salieron como cuchillos. El parpadeo, confuso, o tal vez fingiendo confusión.
No lo oí, mamá. No lo oí. No sabía. Mentiroso. La palabra quedó flotando entre nosotros como veneno. Estabas ahí. Lo oíste todo y elegiste no hacer nada. Dawn se interpuso entre nosotros, el rostro rojo de rabia. No voy a tolerar esto. No voy a vivir bajo el mismo techo que esta vieja desagradecida que no respeta nada. Robert, tienes que elegir. O se va ella o me voy yo. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Miré a mi hijo, suplicándole con los ojos que me eligiera a mí, que recordara quién lo crió, quien pasó noches en vela cuando tenía fiebre, quien trabajó en 2 empleos para pagarle la universidad. Pero Robert miraba al suelo, con las manos en los bolsillos, derrotado. Lo siento, mamá, murmuró al fin. Pero creo que será mejor que busques otro sitio. Esto no funciona. Estás creando problemas. Necesitas. El mundo se detuvo. Mi corazón se detuvo. Todo se detuvo. ¿Me estás echando? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Tu mujer me pega y tú me echas a mí. No es así, mamá. Es solo que Dawn y yo necesitamos nuestro espacio. Tú necesitas tu independencia. Será mejor para todos. Hablaba con frases ensayadas, palabras vacías que alguien le había metido en la boca. Mi hijo ya no estaba allí. Solo quedaba un extraño con su cara. ¿Cuándo? Pregunté, sintiendo como las lágrimas empezaban a quemarme detrás de los ojos. Mañana por la mañana. Telemare and taxi. Puedes quedarte en un hotel mientras encuentras algo definitivo. Yo te ayudaré con algunos gastos. Al principio me estaba despidiendo como a una empleada. Ni siquiera tuvo el valor de mirarme a los ojos. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en el borde de la cama, mirando las fotografías de Henry, preguntándome qué diría si pudiera verme ahora. Empaqueté mis cosas despacio, doblando cada prenda con cuidado, como si el orden exterior pudiera contener el caos interior. Al amanecer. Hoy el claxon del taxi. Robert me esperaba en la puerta con $200 en la mano. Para que te instales, dijo, sin poder sostener mi mirada. No lo abracé. No me despedí. Solo cogí el dinero, agarré mis maletas y salí de esa casa sin volver la vista atrás. El taxista me preguntó a dónde quería ir. No tenía respuesta. A cualquier motel barato, le dije al fin. Me llevó a un lugar en las afueras de Los Ángeles, uno de esos hoteles de carretera con letreros de neón parpadeantes y alfombras que olían a humedad. La habitación costaba $30 la noche. Hice cuentas en mi cabeza. Con $200 podía sobrevivir menos de una semana. La habitación del motel era pequeña, con paredes beige manchadas y una cama que crujía cada vez que me movía. Había una ventana que daba al aparcamiento, donde los coches entraban y salían a todas horas de la noche. La luz de neón del cartel parpadeaba cada pocos segundos, bañándolo todo en un resplandor rojizo y enfermizo. Me senté en esa cama y, por primera vez en meses, lloré sin freno. No fueron lágrimas silenciosas. Fueron sollozos profundos que salían de algún lugar oscuro de mi pecho. Años de dolor acumulado, humillaciones tragadas, palabras no dichas. Lloré por Henry, que se había ido y me había dejado sola en un mundo que ya no reconocía. Lloré por Robert, el niño que una vez me abrazaba y me llamaba su heroína. Lloré por mí, por la mujer que había sido y que ahora no sabía quién era. Cuando las lágrimas se secaron, solo quedó el vacío. Me miré en el espejo del baño bajo la luz cruel del fluorescente. Una mujer de 71 años me devolvía la mirada. Arrugas profundas, ojos hinchados, pelo gris revuelto. Había una marca morada en la sien donde me había golpeado el cucharón. Toqué la herida con suavidad y sentí que el dolor físico era casi un alivio comparado con el otro dolor, el que no tenía nombre. Los días empezaron a difuminarse. Me quedaba en la habitación todo el tiempo, viendo la televisión sin verla realmente, comiendo lo justo. Solo salía a comprar algo de la máquina expendedora del pasillo. Patatas fritas saladas, café instantáneo, barritas de granola. Una vez la máquina se tragó mis últimos $2 sin darme nada a cambio. Me quedé allí mirando cómo desaparecía el dinero y sentí que era una metáfora perfecta de mi vida. Le envié mensajes a Robert. Al principio intenté ser digna.
Hijo, necesito hablar contigo. Nada. Luego fui más directa. Robert, se me está acabando el dinero. Silencio. Al final dejé de intentarlo. Los mensajes se marcaban como leídos, pero nunca había respuesta. Era como gritar a un pozo sin fondo. Una semana después, el dinero se agotó. El recepcionista del motel, un hombre de unos 40 años con barriga prominente y ojos cansados, llamó a mi puerta. Señora, necesito que pague o que desaloje la habitación. Su voz no era cruel, solo profesional, indiferente. Le expliqué mi situación, le supliqué un día más, pero solo negó con la cabeza. Lo siento, abuela, son las normas. Volví a hacer las maletas, 4 maletas que ahora pesaban como cadáveres. Las arrastré por el aparcamiento bajo un sol abrasador, sin saber a dónde ir. Caminé durante horas. Me dolían los pies. Tenía ampollas en las manos de cargar tanto peso. Pero seguía andando porque parar significaba aceptar que no tenía a dónde ir. Terminé en un parque cerca del centro de Los Ángeles. Había bancos de metal bajo los árboles, palomas picoteando migas, niños jugando en los columpios. Me senté en un banco apartado y miré cómo la vida seguía adelante como si yo no existiera. Pasó una mujer con su hija pequeña. La niña me miró con curiosidad, pero su madre le tiró de la mano y aceleró el paso, como si la pobreza fuera contagiosa. Esa fue mi primera noche durmiendo en la calle. En realidad no dormí. Me quedé sentada, aferrada a mi bolso, sobresaltándome con cada ruido. Había otros sin techo en el parque, casi todos hombres, que se acurrucaban bajo cartones. Uno de ellos se acercó y me ofreció un trozo de pan duro. Toma, abuela, hay que tener cuidado aquí fuera. Lo cogí con manos temblorosas y le di las gracias. Él asintió y se alejó, arrastrando una bolsa llena de latas. Los días se convirtieron en una rutina de supervivencia. Rebuscaba comida en los contenedores detrás de los restaurantes. Al principio me daba asco. Me avergonzaba. Pero el hambre es más fuerte que el orgullo. Encontraba pan del día anterior, frutas magulladas, sobras que la gente había dejado en sus platos. Comía escondida en callejones donde nadie pudiera verme. Había una iglesia a unas cuantas manzanas que servía sopa los martes y los jueves. Hacía cola con docenas de personas más, todas con historias rotas escritas en la cara. Una voluntaria joven me servía el plato con una sonrisa compasiva que me hacía sentir aún más pequeña. «Que Dios te bendiga», decía. Yo solo asentía, incapaz de articular palabras. Las noches eran lo peor. Frías, largas, llenas de miedo. Me tumbaba en el banco con las maletas alrededor, usando el jersey como manta. Oía sirenas lejanas, gritos ocasionales, el zumbido constante de la ciudad que nunca dormía. Pensaba en Robert acostado en su cama cómoda, en su casa calentita, mientras yo tiritaba bajo las estrellas. Me preguntaba si alguna vez pensaba en mí, si le importaba, si sabía que su madre dormía en la calle. Una mañana, un policía me despertó con su linterna. «Señora, no puede quedarse aquí. Tiene que moverse». Le expliqué que no tenía a dónde ir. Suspiró, cansado de oír historias como la mía. «Hay un refugio a 6 manzanas. Vaya allí». Me dio la dirección y se marchó. Intenté ir, pero el refugio estaba lleno. «Vuelva mañana temprano», me dijeron. Siempre mañana. Siempre esperar. Nunca ahora. Pasaron 2 semanas así. O quizá 3. Perdí la cuenta. Los días se fundían en una neblina de agotamiento y desesperanza. Mi ropa estaba sucia, el pelo grasiento, la piel cubierta de mugre. Me había convertido en una de esas personas invisibles a las que todo el mundo evita mirar. Una estadística, una sombra. Pero en medio de tanto sufrimiento, ocurrió algo extraño. Empecé a recordar cosas que había olvidado. Recordé que, antes de casarme con Henry, quería estudiar literatura. Recordé que una vez gané un concurso de poesía en el colegio. Recordé que hubo un tiempo en que tenía sueños propios antes de convertirme en esposa, madre, abuela, sombra. Una tarde, mientras rebuscaba en mis maletas buscando ropa limpia, encontré un sobre que no recordaba haber guardado. Era viejo, amarillento,
con mi nombre escrito con la letra inconfundible de Henry. El corazón me dio un vuelco. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una carta y varios documentos doblados. La carta empezaba: mi queridísima Ellen. Inmediatamente reconocí cuándo la había escrito. Era de hacía 2 años, cuando Henry estuvo ingresado por neumonía. Yo pensé que solo había sido un susto, pero ahora entendía que él había mirado de frente a su propia mortalidad. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo, decía la carta. Perdóname por no contarte todo mientras vivía. Siempre quise protegerte de las preocupaciones del dinero, de los negocios, de los trámites legales, pero ahora veo que fue un error mantenerte en la oscuridad. Los ojos se me llenaron de lágrimas mientras leía. La voz de Henry resonaba en cada palabra. Durante los últimos 30 años hice inversiones, pequeñas al principio, luego más grandes. Compré propiedades cuando nadie las quería, en barrios que después se revalorizaron. Ahorré cada céntimo de más. Lo hice todo pensando en nuestro futuro, en tu seguridad. Nunca te lo dije porque no quería que te preocuparas, porque quería sorprenderte en la vejez con la tranquilidad de saber que estarías bien cuidada. La respiración se me aceleró. Desplegué los documentos que acompañaban la carta. Eran escrituras, títulos de propiedad, certificados de inversión. Mis ojos recorrieron los papeles, incapaces de creer lo que veían. Un edificio de apartamentos en el centro, otro en la zona norte, acciones de empresas, cuentas bancarias con cifras que parecían imposibles. Me temblaban tanto las manos que los papeles casi se me cayeron al suelo. Leí cada documento 1 vez, 2, 3 veces, intentando asimilar la información. Había 13 propiedades a mi nombre, 13 edificios enteros, apartamentos, locales comerciales. Y una de esas direcciones me resultaba dolorosamente familiar. Calle Magnolia, número 452. Era el edificio donde vivían Robert y Dawn. El edificio del que me habían echado, donde me habían humillado, golpeado y descartado como basura, era mío. Había sido mío todo ese tiempo. Sentí que algo se removía en mi estómago. No, era solo sorpresa. Era una mezcla de incredulidad, dolor y algo más oscuro que empezaba a crecer lentamente. La carta de Henry continuaba en la segunda página. Contacta con el abogado, Roger Méndez. Él tiene todos los documentos originales y te ayudará con todo. Su número está al final de esta carta. Ellen, amor mío, nunca permitas que nadie te haga sentir menos de lo que eres. Eres una mujer fuerte, capaz y valiosa. Si alguien te trata mal, recuerda que tienes el poder de defenderte. Te amé cada día de mi vida. Quite 8, to Henry. Me quedé sentada en aquel banco del parque, rodeada de mis maletas, sosteniendo la prueba de que no era la mujer indigente que todos veían pasar. Era la propietaria de un patrimonio valorado en millones de dólares. Millones. Y había estado durmiendo en la calle, comiendo de la basura, mendigando migajas. La ironía era tan brutal que no sabía si reír o llorar. Hice las 2 cosas. Reí como una loca mientras las lágrimas corrían por mis mejillas sucias. La gente que pasaba me miraba con lástima o con miedo, apartándose de la vieja loca del parque. Pero ya no era esa mujer. O quizá todavía lo era. Pero ahora sabía algo que ellos no sabían. Rebusqué entre mis cosas hasta encontrar un teléfono público que aún funcionaba. Marqué el número del abogado Roger Méndez con dedos temblorosos. Sonó 3 veces antes de que una voz profesional contestara. Despacho Méndez y Asociados. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito hablar con el abogado Roger Méndez. Es sobre Henry Salazar. Mi voz sonaba ronca, rota por semanas de apenas usarla. Hubo una pausa. ¿Quién llama? Por favor. Soy Helen Salazar, la viuda de Henry. Otra pausa, más larga esta vez. Señora Salazar, llevamos meses intentando localizarla. ¿Dónde está? El señor Méndez necesita verla con urgencia. Les di la dirección del parque. Me dijeron que enviarían un coche en menos de 30 minutos. Volví a mi banco y esperé, aferrando aquellos documentos como si fueran lo único real en el mundo. Tal vez lo fueran. El coche que llegó era negro, elegante, con cristales tintados.
El conductor bajó y me miró con expresión neutra y profesional, como si recoger a mujeres sin techo formara parte de su rutina diaria. ¿Señor Salazar? Asentí. Cargó mis maletas en el maletero y me abrió la puerta trasera. El interior olía a cuero y a ambientador caro. Me sentía sucia, fuera de lugar, pero ya no me importaba. El despacho estaba en el distrito financiero, en uno de esos edificios de cristal que reflejan el cielo. Subimos en un ascensor silencioso hasta la planta 15. La recepcionista me miró de arriba abajo, pero no dijo nada. Solo señaló un pasillo. El señor Méndez la espera en su oficina. Roger Méndez era un hombre de unos 50 años, con el pelo gris perfectamente peinado y gafas de montura fina. Se puso de pie cuando entré. Por un segundo, vi la sorpresa en su rostro al verme en aquel estado, pero rápidamente la sustituyó por una expresión profesional. Señora Salazar, por favor, siéntese. ¿Puedo ofrecerle agua? ¿Café? Agua. Por favor. Mi voz apenas era un susurro. Vertió un vaso de una jarra de cristal y me lo entregó. Bebí como si no hubiera tomado agua en días, lo cual, en cierto modo, era verdad. Señora Salazar, llevamos intentando localizarla desde que falleció el señor Henry. Dejamos mensajes en su antigua casa. Enviamos cartas. Su hijo nos dijo que se había mudado, pero no nos facilitó ninguna dirección de contacto. Mi hijo, las palabras salieron amargas. Mi hijo me echó de su casa hace 3 semanas. He estado viviendo en la calle. El abogado frunció el ceño. Lo entiendo. Siento mucho oír eso. Pero quiero que sepa que su situación económica es muy sólida. Su marido fue un hombre extremadamente previsor. ¿Ha revisado los documentos que él le dejó? Saqué el sobre arrugado de mi bolso y lo dejé sobre el escritorio. Los encontré ayer. No entiendo todo lo que dicen. Roger los examinó con atención. Ah, ya veo. Estos son duplicados. Yo tengo los originales certificados aquí. Permítame explicarle su situación actual, señora Salazar. Usted es propietaria de 13 inmuebles en la ciudad, valorados aproximadamente en $8 millones en total. Además, cuenta con inversiones en fondos y acciones por un valor adicional de 2 millones. Su marido también le dejó 3 cuentas bancarias con $500,000 en efectivo disponible de inmediato. Las cifras flotaban en el aire como algo irreal. 10 millones. 10 millones. Y yo había estado rebuscando comida en los contenedores. No puede ser real, susurré. Es completamente real, señora Salazar. Y hay algo más que debería saber. Uno de los edificios de su propiedad está en la calle Magnolia, número 452. Según nuestros registros, su hijo, Robert Salazar, y su esposa, Dawn, ocupan el apartamento 301 de ese edificio. Así es, asentí lentamente. Así es. Entonces debes saber que han estado viviendo allí bajo un contrato de alquiler reducido que su marido les concedió hace 5 años. Pagan apenas $400 mensuales por un apartamento que en el mercado valdría $2,500. Fue un favor familiar que el señor Henry les hizo. $400. Robert pagaba $400 por vivir en un apartamento de lujo gracias a la generosidad de su padre. Y me había echado a la calle. Me había dejado sin nada. El abogado siguió hablando, explicando detalles sobre impuestos, gestión de propiedades, pero yo apenas escuchaba. Mi mente procesaba otra cosa. ¿Puedo cancelar ese contrato? Pregunté de pronto, interrumpiéndolo. Roger se detuvo y me miró atentamente. Usted es la propietaria, señora Salazar. Puede hacer lo que desee con sus propiedades. Sin embargo, hay procedimientos legales que debemos seguir. No puede simplemente echarlos sin previo aviso. Aún no quiero echarlos. Las palabras salieron frías, calculadas. Quiero que ajusten el alquiler al precio de mercado. $2,500. Que paguen eso, dije. El abogado asintió lentamente. Está en todo su derecho. Tendríamos que notificarles con 30 días de antelación el cambio en las condiciones del contrato. ¿Este completamente segura? ¿De Keir Proctor? Completamente segura. Roger tomó notas en su ordenador. Muy bien. Prepararé los documentos necesarios. Ahora, señora Salazar,
Hay asuntos más inmediatos de los que ocuparnos. Su situación de vivienda, por ejemplo, tiene varias opciones. Puede instalarse en cualquiera de las propiedades que estén desocupadas o puedo ayudarla a encontrar un lugar temporal mientras decide qué hacer. Quiero ver los otros edificios, todos. Quiero saber exactamente qué poseo. Por supuesto, podemos organizar visitas a partir de mañana. Mientras tanto, permítame reservarle una habitación de hotel, un lugar adecuado donde pueda descansar y recuperarse. Se levantó y hizo una llamada. En minutos, todo estaba coordinado. Un hotel de 5 estrellas en el centro, suite ejecutiva, todo pagado desde mi propia cuenta. Antes de marcharme, Roger me entregó una tarjeta bancaria. Esta tiene acceso a una de sus cuentas corrientes. Hay $50,000 disponibles para gastos inmediatos. Use lo que necesite. Y, señora Salazar, una cosa más. Su marido me pidió que le dijera algo si alguna vez venía a verme en circunstancias difíciles. Me hizo prometerlo. Sacó un sobrecerrado de un cajón. Me dijo textualmente, si mi Ellen viene a ti abatida por la vida, dale esto y dile que siempre supe que era más fuerte de lo que ella misma creía. Tomé el sobre con manos que ya no temblaban tanto. Lo abrí allí mismo, delante del abogado Roger. Era otra carta de Henry. Esta más corta, escrita con tinta negra en papel grueso. Amor mío, si estás leyendo esto es porque alguien te ha hecho daño suficiente como para que buscaras ayuda. Conozco tu orgullo. Sé lo difícil que te resulta pedir algo. Pero quiero que sepas una cosa. Todo esto lo construí para ti. Cada propiedad, cada inversión, cada céntimo ahorrado lo pensé para el día en que yo ya no estuviera, y tú necesitaras defenderte. No permitas que nadie, ni siquiera nuestra propia sangre, te haga sentir pequeña. Eres una gigante, Ellen. Siempre lo fuiste. Ahora demuéstralo. Las lágrimas rodaron por mis mejillas mientras leía. Roger tuvo la delicadeza de apartar la mirada, fingiendo revisar unos papeles. Doblé la carta con cuidado y la guardé junto a la otra. Henry lo había sabido. De alguna manera había sabido que un día necesitaría esto, que necesitaría un escudo, una armadura, un castillo propio. El hotel era todo lo que mi vida había dejado de ser. Alfombras mullidas, sábanas que olían a lavanda, un baño con bañera de mármol. Me quedé parada en medio de la suite varios minutos, solo mirando. Parecía irreal. 24 horas antes dormía en un banco del parque. Ahora estaba en una habitación que costaba $300 la noche. Lo primero que hice fue darme un baño. Llené la bañera hasta el borde con agua caliente y me sumergí por completo. El agua se oscureció con semanas de suciedad. Me froté la piel hasta que dolía, me lavé el pelo 3 veces, borrando todo rastro de la calle de mi cuerpo. Cuando salí, me envolví en un albornoz blanco que colgaba detrás de la puerta. Era tan suave que casi me hizo llorar de nuevo. Pedí servicio de habitaciones, sopa, pan recién horneado, pollo asado, ensalada, postre. Cuando llegó la comida en un carrito con mantel blanco, me senté y comí despacio, saboreando cada bocado. No era solo comida, era dignidad, era poder, era la prueba de que todavía existía como algo más que una sombra. Esa noche dormí 12 horas seguidas. Dormí sin sobresaltos, sin miedo, sin frío. Al despertarme, el sol entraba por las cortinas y, por un momento, no recordé dónde estaba. Luego todo volvió. Los documentos, el dinero, las propiedades, mi nueva realidad. Durante los días siguientes, Roger me llevó a ver cada una de mis propiedades. Edificios de apartamentos, locales comerciales, incluso un pequeño centro comercial en la zona sur. Cada lugar representaba años de trabajo silencioso de Henry, inversiones hechas con paciencia y visión. Me explicó cómo funcionaba todo: los contratos de alquiler, el mantenimiento, los ingresos mensuales. Yo escuchaba y tomaba notas como una alumna aplicada. Los ingresos netos de todas sus propiedades suman aproximadamente $45,000 al mes, me dijo un día mientras revisábamos informes en su despacho. Después de impuestos y gastos de mantenimiento, estamos hablando de unos ingresos anuales de unos $400,000. Eso sin tocar el capital principal.
$400,000 al año. Y yo había estado mendigando un plato de sopa en la iglesia. La ironía seguía siendo brutal. Pero ahora había algo más. En mi mente se estaba formando un plan. Un plan frío, calculado, paciente. Roger, le dije una tarde. Necesitamos hacer algunos cambios, pero han de hacerse con discreción, sin que nadie sepa que yo estoy detrás. Se echó hacia atrás en su sillón, intrigado. ¿Qué tipo de cambios? Primero, el edificio de la calle Magnolia. Quiero subir el alquiler de mi hijo al precio de mercado, como hablamos, pero también quiero que revises todos los demás contratos de ese edificio. Si hay otros arreglos especiales, precios reducidos, favores concedidos, quiero que todo vuelva a las tarifas normales. Todos, absolutamente todos. Quiero que ese edificio funcione como un negocio de verdad, no como una ONG. Roger asintió y tomó notas. Se puede hacer. ¿Algo más? Quiero comprarme ropa nueva. Quiero cambiar mi aspecto. Y quiero un nombre comercial, algo con lo que firmar documentos, que aparezca en los contratos. No quiero que nadie sepa que Ellen Salazar es la propietaria de todo esto. Podemos crear una entidad legal, una LLC. Elegimos un nombre y todos los documentos se firman bajo ese nombre. Usted será la beneficiaria oculta. Es perfectamente legal y muy común en el sector inmobiliario. Perfecto. La Menla Mendoza Enterprises. Durante las 2 semanas siguientes, me transformé. Fui a salones de belleza donde me cortaron y tiñeron el pelo, cubriendo las canas con un elegante castaño. Fui a boutiques donde dependientas atentas me ayudaron a elegir ropa que me sentara bien, que me hiciera parecer la mujer con recursos que ahora era. Vestidos gris perla, trajes de pantalón en tonos tierra, blusas de seda verde oscuro. Nada llamativo, todo elegante. Compré gafas nuevas con monturas modernas. Me hice la manicura. Aprendí a usar un poco de maquillaje para disimular las arrugas más profundas. No me estaba convirtiendo en otra persona. Estaba encontrando a la Ellen que había quedado enterrada bajo años de servicio silencioso. Roger me enseñó a revisar informes financieros, a entender extractos bancarios, a tomar decisiones empresariales. Aprendí rápido, descubriendo una parte de mí que nunca había tenido oportunidad de desarrollar. Había pasado 50 años cocinando y limpiando, pero mi mente seguía ágil, capaz, hambrienta de conocimiento. «Tiene usted talento para esto», me dijo Roger un día. «Su marido eligió bien sus inversiones, pero usted tiene instinto para ver oportunidades. Loose sale natural. Tal vez lo era. Tal vez siempre lo había sido. Pero nadie me había dado nunca la oportunidad de descubrirlo. Henry había sido un buen hombre, un marido amoroso, pero incluso él me había mantenido en la oscuridad con las finanzas, creyendo que así me protegía. Ahora entendía que el verdadero poder no venía de estar protegida, sino de tener las herramientas para protegerse una misma. Las notificaciones de subida de alquiler se enviaron a todos los inquilinos del edificio de la calle Magnolia, firmadas por Mendoza Enterprises, representada legalmente por el despacho Méndez y Asociados. Las subidas estaban justificadas dentro de los límites legales, pero eran significativas especialmente para quienes llevaban años pagando tarifas reducidas. Roger me mantenía al tanto de las reacciones. Algunos inquilinos llamaron furiosos, otros intentaron negociar. «Hay un apartamento en particular que ha llamado 7 veces», me dijo una tarde. El 301, Untao Robert Salazar. Dice que tenía un contrato especial con el anterior propietario. Que esto tiene que ser un error. «No es un error», respondí con calma. «Dile que el contrato especial expiró con el fallecimiento del señor Henry Salazar. Ahora debe pagar la tarifa completa o desalojar. Pide hablar directamente con el propietario. Dile que el propietario no está disponible. Toda comunicación debe pasar por ti». Pasaron los días. Roger me IBA informando. El señor Salazar está intentando conseguir un préstamo para cubrir el nuevo importe del alquiler. Al parecer, él y su mujer viven por encima de sus posibilidades. Tienen deudas de tarjetas de crédito, un coche financiado. La subida les está generando una presión económica importante. Bien, la palabra salió fría, sin emoción. No sentía satisfacción exactamente,
pero tampoco sentía culpa. Estaba observando las consecuencias naturales de las decisiones que Robert había tomado. Él había elegido a una esposa que gastaba más de lo que ingresaban. Él había elegido vivir en un lujo que solo podía permitirse gracias a la generosidad de su padre. Él había elegido echar a su madre a la calle. Ahora estaba viendo el precio de esas elecciones. Pero yo no había terminado. Aún había otros hilos que tirar, otras palancas que mover. Dawn trabajaba como consultora independiente desde casa. Hice unas pequeñas investigaciones con los recursos que Roger me proporcionó. Descubrí que uno de sus principales clientes alquilaba un local en otra de mis propiedades, en la Plaza Comercial del Sur. Roger, ese cliente que alquila la unidad 203 de la Plaza del Sur. ¿Cuánto paga? Consultó sus archivos. $2.200 al mes. Es un local grande. Buen negocio. Siempre pagan puntualmente. Sube su alquiler a 3.500. Es un aumento muy considerable, señora Salazar. Podrían decidir marcharse. Pues que se marchen. Es mi propiedad y quiero cobrar lo que vale. El cliente de la unidad 203 no se marchó, pero sí redujo gastos. Una de las primeras cosas que recortaron fueron los contratos con consultores externos, entre ellos el de Dawn. Roger me lo comentó casi de pasada durante una de nuestras reuniones semanales. Por cierto, parece que su estrategia está teniendo efectos colaterales. La empresa de la Plaza del Sur ha cancelado varios contratos con proveedores. Uno de ellos era con Dawn Salazar, su nuera. No dije nada. Solo asentí y seguí revisando otros documentos. Pero por dentro sentí algo parecido a la satisfacción. Aún no era venganza. Era justicia. Era el universo reequilibrándose, retirando privilegios inmerecidos, ajustando la balanza. Pasaron las semanas. Seguí viviendo en el hotel, estudiando, aprendiendo, transformándome. Me matriculé en un curso online de gestión inmobiliaria. Leí libros de finanzas personales que nunca antes había tenido tiempo de leer. Me reuní con otros propietarios que Roger conocía, escuchando sus historias, absorbiendo su experiencia. Una tarde, mientras tomaba café en la terraza del hotel, Roger me llamó. Señora Salazar, hay una situación que debe conocer. Su hijo, Robert, ha solicitado una audiencia con la administración del edificio. Lleva 2 meses de retraso en el alquiler. Según las políticas estándar, tenemos derecho a iniciar el proceso de desahucio. ¿Cuánto debe? $5.000 en total, más recargos por demora. 6.200 en conjunto. $6.200. Podría haberlos pagado con el dinero que llevaba en ese momento en el bolso, pero no lo haría. Procedan con el desahucio siguiendo todos los protocolos legales. Por supuesto. ¿Está segura? Una vez que empezamos, el proceso es público. Se registra en los tribunales. Aparecerá en su historial crediticio. Complementé segura. Esa noche no pude dormir. No por culpa ni por arrepentimiento, sino por una mezcla compleja de emociones que no sabía cómo nombrar. Me planté delante del espejo del baño, mirando a la mujer que me devolvía la mirada. Ya no se parecía a la que había llegado al despacho de Roger 2 meses atrás. Esta mujer tenía los hombros rectos, la mirada firme, la mandíbula apretada con determinación. Esta mujer no suplicaba. No pedía perdón por existir. Esta mujer cobraba lo que le debían. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad legal. Roger me mantenía informada de cada paso. Se entregó la notificación de desahucio. Robert tenía 30 días para pagar la deuda completa o abandonar el apartamento. Según Roger, mi hijo había llamado al despacho todos los días, a veces varias veces al día, exigiendo hablar con el propietario, pidiendo prórrogas, ofreciendo planes de pago. ¿Qué le dijiste? Pregunté. Lo que usted me indicó, que todas las políticas se aplican por igual a todos los inquilinos, que no hay excepciones, que si no puede pagar, debe desalojar. Perfecto, pero había algo más que Roger no sabía. Algo que yo había estado investigando por mi cuenta. Contraté a un detective privado, no para espiar, sino para entender. Necesitaba saber cómo había llegado mi hijo hasta ese punto. Necesitaba comprender qué había pasado con el niño que yo había criado.
El informe llegó una semana después. Era más triste de lo que esperaba. Robert ganaba un sueldo decente como gerente de ventas, pero Dawn gastaba 3 veces lo que entraba. Tarjetas de crédito al límite, préstamos personales para cubrir otros préstamos, comidas en restaurantes caros 5 veces por semana, ropa de diseño que se ponía una sola vez y olvidaba en el armario, un estilo de vida construido enteramente sobre deudas y apariencias. El investigador también incluía notas sobre su relación. Habían tenido discusiones públicas. Los vecinos reportaban gritos frecuentes, portazos, silencios tensos. Dawn culpaba a Robert por no ganar suficiente dinero. Robert culpaba a Dawn por gastar demasiado. Era un círculo vicioso de resentimientos y reproches. Leí el informe entero 2 veces. Una parte de mí, la parte que todavía era madre, quería intervenir. Quería llamar a Robert, ofrecerle ayuda, guiarlo hacia decisiones mejores. Pero la otra parte, la más nueva, la más fuerte, sabía que eso sería un error. Robert necesitaba tocar fondo. Necesitaba enfrentarse a las consecuencias de sus elecciones. Solo entonces podría crecer. Además, él me había dejado tocar fondo a mí. Me había visto en el suelo de su cocina sangrando, humillada, y había subido el volumen del televisor. Me había echado a la calle con $200 y una vaga promesa de ayuda. No había llamado para saber si estaba viva. No había preguntado si tenía dónde dormir. No le había importado. Esa era la verdad que dolía más que cualquier golpe físico. Mi hijo había dejado de importarle yo mucho antes de echarme de su casa. Tal vez nunca le había importado de verdad. Tal vez solo me veía como una obligación, una carga heredada de la que al fin había encontrado la forma de deshacerse. En el día 28 del plazo de desahucio, Roger me llamó. Robert ha pagado. Consiguió el dinero de alguna manera. Ha abonado los $6.200 completos esta mañana. Sentí algo parecido a la decepción. ¿De dónde sacó el dinero? No lo sé con certeza, pero tengo una teoría. Hay un nuevo apunte en el informe crediticio que controlo. Un préstamo personal de una empresa de créditos rápidos, con un 32% de interés. Probablemente pidió allí 32% de interés. Robert había cambiado una deuda por otra peor. Había comprado tiempo, pero no había solucionado nada. Entiendo. Sigue controlando. Avísame de cualquier cambio. 2 semanas después, vencía el siguiente pago del alquiler. O más bien, no llegó. Robert volvía a estar atrasado. Esta vez no esperé. Inicia el proceso de desahucio inmediatamente, le dije a Roger, sin avisos adicionales. Aplicamos las normas al pie de la letra. Mientras todo esto ocurría en el mundo legal y financiero, yo seguía con mi transformación personal. Me apunté a clases de yoga por las mañanas, no porque necesitara ejercicio, aunque también ayudaba, sino porque necesitaba aprender a estar en silencio conmigo misma, a respirar, a existir sin el ruido constante de servir a los demás. También empecé a escribir. Compré un cuaderno de cuero marrón y una pluma elegante, y escribía todas las noches antes de dormir. No era exactamente un diario, sino reflexiones, pensamientos sobre quién había sido, quién era ahora, quién quería ser. Escribía sobre Henry, sobre nuestros años juntos, sobre las cosas que nunca le dije. Escribía sobre Robert, sobre la maternidad, sobre cómo el amor a veces no es suficiente. Una tarde, mientras escribía en la terraza del hotel, una mujer mayor se sentó en la mesa de al lado. Debía de tener 80 años, quizá más, con el pelo blanco perfectamente peinado y unos ojos azules penetrantes. Disculpe que la moleste, dijo con suavidad, pero la he visto aquí varias veces, siempre escribiendo, siempre sola, y me recuerda a mí misma hace algunos años. Sonreí con cortesía, esperando que fuera el preámbulo para venderme algo o predicarme, pero ella simplemente continuó. Yo también pasé por una transformación tardía en la vida. Después de que muriera mi marido, descubrí que no sabía quién era sin él. Había sido esposa, madre, abuela, pero nunca solo yo misma, así que tuve que aprenderlo. ¿Es también su caso? Sus palabras me golpearon con una precisión incómoda. Algo parecido, admití. Lo difícil no es descubrir quién eres, dijo, mirando hacia el horizonte.
Lo difícil es darse permiso para hacerlo, sobre todo cuando la persona que descubres no es la que los demás esperan que seas. Me miró directamente. Pero merece la pena. Totalmente la pena. Se levantó, me dio una palmadita en el hombro y se marchó. Nunca supe su nombre. Nunca volví a verla, pero sus palabras se quedaron conmigo, resonando en algún lugar profundo. Tenía razón. Lo difícil no era descubrir quién era Ellen sin Henry, sin Robert, sin el rol de madre sacrificada. Lo difícil era darme permiso para ser esa persona. Una persona que cobraba lo que le debían, una persona que no perdonaba automáticamente, una persona que ponía límites y los hacía respetar. El proceso de desahucio avanzaba sin piedad. Roger me enviaba actualizaciones cada 2 días. Robert había contratado a un abogado barato que intentaba encontrar tecnicismos para retrasar lo inevitable. Alegaban que la subida del alquiler había sido excesiva, que ciertos protocolos no se habían seguido, que merecían más tiempo. Pero Roger lo había hecho todo al pie de la letra. Cada documento estaba en orden. Cada notificación había sido entregada correctamente. No había escapatoria. La vista de desahucio está programada para el próximo jueves, me informó Roger una tarde. Es una formalidad. Con la documentación que tenemos, la jueza fallará a nuestro favor. Su hijo tendrá que desalojar en un máximo de 10 días después del fallo. Estaré allí, dije de pronto. Roger alzó las cejas, sorprendido. En la vista. No es necesario, señora Salazar. Puedo representarla completamente. De hecho, es mejor que no esté presente. Así se mantiene su anonimato. Quiero estar en la sala, pero no como parte implicada, solo como observadora. ¿Puede? Pensó un momento. Las vistas de desahucio son públicas. Cualquiera puede entrar y sentarse en los bancos del fondo. Mientras no la reconozcan, no hay problema. Llegó el jueves con un cielo gris que amenazaba lluvia. Me vestí con cuidado, eligiendo un traje de pantalón gris oscuro y una blusa de seda marfil. Me recogí el pelo en un moño bajo. Me puse las gafas nuevas, un poco de maquillaje discreto. Me miré al espejo y vi a una mujer que Robert no reconocería. Ya no era la madre encorvada que cocinaba sopa en su cocina. Era otra persona. Alguien más fuerte. El Palacio de Justicia era un edificio antiguo con pasillos que olían a papel viejo y a café rancio. Llegué temprano y me senté en el último banco de la sala 3, donde se celebraría la vista. Había otras personas esperando sus propios casos, todas con esa expresión ansiosa y cansada que produce el sistema judicial. Robert llegó 15 minutos antes de la hora prevista. Venía con Dawn y su abogado, un joven con un traje que había conocido días mejores. Mi hijo tenía un aspecto terrible. Había adelgazado, tenía ojeras profundas, el pelo revuelto. Dawn, en cambio, iba impecable con un vestido verde esmeralda demasiado elegante para un juzgado. Tacones altos, maquillaje perfecto, pero su expresión era de furia apenas contenida. Se sentaron delante, de espaldas a mí. Los observé como quien mira una obra de teatro, distante, analítica. Dawn le susurraba cosas al oído a Robert, haciendo gestos bruscos, claramente molesta. Él solo asentía, derrotado, sin energía para discutir. Su abogado revisaba papeles con cara de preocupación. Roger llegó puntual, impecable con su traje negro, maletín de cuero en la mano. No me miró, tal como habíamos acordado. Se sentó al otro lado, organizado, seguro. Conocía su oficio y sabía que tenía un caso sólido. Entró la jueza, una mujer de unos 60 años con expresión severa y movimientos eficientes. Caso número 3.478, Mendoza Enterprises contra Robert Salazar, anunció el secretario. El abogado de Robert se levantó primero. Alegó que la subida del alquiler había sido excesiva, que su cliente llevaba 5 años viviendo en el apartamento con un historial de pagos impecable, que merecía una consideración especial. Su voz sonaba poco convincente incluso para él mismo. Sabía que estaba perdiendo. Roger se levantó con calma. Presentó los documentos, el contrato original, las notificaciones de subida, los avisos de impago. Todo perfectamente ordenado. Explicó que el contrato especial había sido una cortesía del anterior propietario.
ya fallecido, y que la nueva administración había decidido normalizar todos los alquileres al precio de mercado, completamente legal, completamente justificado. Además, señoría, continuó Roger, el demandado no solo se negó a pagar el nuevo importe del alquiler, sino que acumuló 2 meses de atrasos. Pagó en una ocasión bajo presión de desahucio, pero inmediatamente volvió a incurrir en mora. Esto demuestra un patrón de incapacidad o falta de voluntad para cumplir con sus obligaciones contractuales. La jueza revisó los documentos en silencio. Alzó la vista hacia Robert. Señor Salazar, ¿es correcto que actualmente debe 2 meses de alquiler según las nuevas condiciones? Robert se puso en pie con dificultad. Sí, señoría, pero el aumento fue tan repentino. No tuvimos tiempo de adaptarnos. Si pudiera concedernos una prórroga, solo 3 meses. Señor Salazar, lo interrumpió la jueza con firmeza. Se le notificó con 30 días de antelación el cambio de condiciones, que es exactamente lo que exige la ley. Tuvo tiempo suficiente para adaptarse o buscar otro lugar. ¿Dispone en este momento del dinero adeudado? Robert miró a su abogado. Luego a Dawn, luego al suelo. No, señoría, en este momento no. Entonces no tengo más opción que fallar a favor de la parte demandante. Señor Salazar, dispone de 10 días para desalojar la propiedad. Si no lo hace voluntariamente, se procederá al lanzamiento forzoso. Siguiente caso. Golpeó el mazo. Todo había terminado en menos de 20 minutos. Robert se quedó paralizado en su sitio, como si no pudiera procesar lo que acababa de ocurrir. Dawn explotó. Esto es injusto. No pueden hacer esto. Tenemos derechos. Gritó hacia la jueza. Pero ya era tarde. El siguiente caso estaba siendo anunciado. Su abogado la tomó del brazo, intentando sacarla de la sala antes de que la acusaran de desacato. Dawn se resistía, gritando cosas incoherentes sobre corrupción y abuso. Robert la siguió en silencio, arrastrando los pies, la viva imagen de la derrota. Pasaron junto a mi banco sin mirarme. Yo era solo una persona más en la sala, invisible, irrelevante. Los observé hasta que salieron. Luego me quedé sentada unos minutos más, dejando que la realidad se asentara. Había ganado. Legalmente, formalmente, había ganado. Pero no sentía la euforia que esperaba. Solo una especie de vacío, como después de una tormenta. Salí del juzgado por una puerta lateral. Roger me había dicho que me esperaría en una cafetería cercana. Lo encontré en una mesa del fondo, con 2 tazas de café ya servidas. Bueno, dijo cuando me senté, todo ha salido según lo previsto. Sí. ¿Cómo se siente? Pensé en la pregunta. ¿Cómo me sentía? Raro, admití al fin. Como si hubiera cerrado una puerta. Pero todavía no sé qué hay al otro lado. Roger asintió con comprensión. Lo que ha hecho hoy no ha sido cruel, señora Salazar. Ha sido justo. Su hijo tomó decisiones que lo llevaron hasta aquí. Usted simplemente le permitió enfrentarse a las consecuencias naturales de esas decisiones. Lo sé, racionalmente lo sé, pero eso nunca cambia. Ni siquiera cuando ellos cambian. Tomamos el café en silencio. Roger no me presionó para hablar más. Era bueno en eso, en saber cuándo el silencio era más útil que las palabras. Al cabo de un rato, sacó una carpeta de su maletín. Tengo que enseñarle algo. Ha llegado esta mañana una solicitud de una de sus otras inquilinas del edificio de la calle Magnolia. Abrí la carpeta. Era una carta manuscrita dirigida a Mendoza Enterprises. La había escrito una mujer llamada Marta Gómez, inquilina del apartamento 105. Explicaba que era madre soltera con 2 hijos, que trabajaba de enfermera en el turno de noche y que siempre había pagado su alquiler puntualmente. Pedía, con mucho respeto, si sería posible reconsiderar la subida del alquiler en su casa o, al menos, escalonarla en varios meses. Adjuntaba copias de sus recibos de pago, justificantes de ingresos, cartas de referencia de su jefe. Leí la carta 2 veces. ¿Qué opina? Le pregunté a Roger. Es su decisión. Legalmente no está obligada a hacer excepciones, pero esta mujer parece sincera y tiene un historial de pagos impecable. Pensé en Marta Gómez, a la que no conocía, trabajando turnos de noche para sacar adelante a sus hijos.
Pensé en las veces que yo había estado en su lugar, suplicando un poco de consideración, un poco de gracia. Acepte su propuesta. Que la subida se escale en 6 meses y dígale que, si sigue pagando puntualmente, consideraremos mantener su alquiler por debajo del precio de mercado de forma permanente. Roger sonrió levemente. Es muy generoso. No es generosidad. Es reconocer la diferencia entre quien lucha de verdad y quien solo evade responsabilidades. Firmé la aprobación allí mismo. Era una línea que había decidido trazar. Sería dura con quienes me habían herido, con quienes habían abusado de privilegios inmerecidos. Pero no me convertiría en el tipo de persona que ignora el sufrimiento real. No me convertiría en Dawn. Los días siguientes fueron tensos. Roger me informó de los intentos desesperados de Robert por revertir la decisión. Había presentado un recurso, lo que solo retrasaría las cosas una semana más. Había intentado conseguir préstamos adicionales, pero su crédito ya estaba arruinado. Había puesto anuncios vendiendo muebles, electrodomésticos, cualquier cosa de valor. El recurso fue desestimado en 3 días. El juez de apelaciones ni siquiera necesitó una vista, revisó la documentación y confirmó el fallo original. Robert ahora tenía menos de una semana para desalojar. Según el detective privado, que seguía vigilando la situación, mi hijo y Dawn habían empezado a empaquetar, pero las discusiones entre ellos se habían intensificado de forma dramática. Los vecinos informan de gritos todas las noches, me dijo el investigador por teléfono. Ayer, la señora Dawn salió del edificio con 2 maletas y tomó un taxi. No ha vuelto. Al parecer, se está quedando en casa de una amiga. ¿Why, Robert? Él sigue allí, solo, empaquetando. Uno de los vecinos dice que anoche lo vio llorando en el pasillo mientras llevaba cajas al ascensor. La imagen me dolió más de lo que esperaba. Mi hijo solo, llorando mientras empaquetaba los restos de su vida. Pero no llamé. No intervine. Esto tenía que pasar. Él necesitaba este punto de quiebre. 2 días antes del plazo de desahucio, Roger recibió una llamada inesperada. Era Robert. Me contó esa tarde cuando nos vimos. Quiere hablar con el propietario del edificio. Dice que tiene algo importante que decir. Suplica una reunión. ¿Qué le dijiste? Que transmitiría el mensaje. Quiere verme. La pregunta quedó flotando en el aire entre nosotros. ¿Quería yo ver a mi hijo? ¿Quería oír lo que tuviera que decirme? Una parte de mí, la que nunca dejó de ser madre, gritaba que sí. Pero la otra parte, la más sabia, tenía dudas. ¿Sabes qué quiere decir? No. Solo que es importante, que necesita explicar algo. Pensé durante un largo minuto. Dile que acepto verlo, pero no como su madre, sino como la representante de Mendoza Enterprises, y que tiene que ser en un lugar neutral, en tu despacho, mañana a las 3 de la tarde. Roger asintió. ¿Quiere que esté presente? No. Tengo que hacer esto sola. Esa noche no dormí. Ensayé mentalmente lo que diría, cómo reaccionaría. Me planté delante del espejo y practiqué mantener la expresión neutra, firme, sin traicionar emoción. Tenía que ser fuerte. No podía permitir que Robert viera a la madre desesperada por su amor. Tenía que ver a la mujer de negocios en la que me había convertido. A las 2 de la tarde del día siguiente llegué al despacho. Roger me había dejado usar su oficina privada. Me senté detrás del escritorio, en la silla de cuero negro, con la carpeta del caso delante de mí. Iba vestida impecablemente. Traje de pantalón gris carbón, blusa color crema, el pelo perfectamente recogido, maquillaje sutil pero definitivo. No parecía Ellen. Parecía la señora Mendoza. A las 3 en punto oí voces en la recepción. El corazón empezó a latirme más rápido. La puerta se abrió y Robert entró solo. Se quedó clavado al verme. Durante un instante infinito, nos miramos en silencio. Vi cómo su cerebro procesaba lo que veían sus ojos. Primero confusión, luego incredulidad. Finalmente, shock absoluto. Mamá, susurró como si viera un fantasma. Cyan Tate. Robert. Mi voz salió fría, controlada. No era la voz de una madre. Era la voz de una propietaria. Él avanzó tambaleándose hacia la silla frente al escritorio, sin poder apartar los ojos de mí. No entiendo.
¿Qué haces aquí? ¿Por qué vas vestida así? ¿Dónde has estado? Te Basque. Mamá, te llamé. Te envié mensajes. Mentores. La palabra cortó el aire como un cuchillo. Revisé mis mensajes. 0 llamadas, 0 mensajes. Después de echarme de tu casa, nunca volviste a contactar conmigo. Abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Dawn dijo que era mejor darte espacio, que estabas enfadada, que con el tiempo. Dawn dijo, repetí con tono gélido. Robert, ¿desde cuándo dejas que tu mujer tome las decisiones sobre tu relación con tu madre? No fue así. Las cosas estaban complicadas. El dinero, el trabajo. Dawn estaba estresada y fue más fácil olvidarte de mí que enfrentarte a tu mujer. No era una pregunta, era una constatación. Bajó la mirada, incapaz de negarlo. El silencio se alargó, pesado, asfixiante. Finalmente, Robert alzó la vista y vi algo distinto en sus ojos. Una pregunta que se estaba formando. Mamá, ¿qué haces aquí en este despacho vestida así? ¿Por qué te dejó el abogado usar su oficina? Tomé una profunda respiración. Este era el momento. No estoy usando su oficina, Robert. Me la prestó porque yo soy su cliente. Yo soy Mendoza Enterprises. La sangre abandonó su rostro. ¿Qué? El edificio donde vives. Los otros 12 edificios de esta ciudad, las inversiones, el dinero, todo es mío. Tu padre me lo dejó a mí. Siempre fue mío. Y tú has estado pagando alquiler para vivir en mi propiedad. Robert se levantó tan rápido que la silla casi se cayó. No, no, eso no. Papá nunca mencionó. ¿Por qué no dijiste nada? ¿Por qué iba a haber dicho algo? Mi voz se alzó ligeramente, dejando que saliera un poco de la rabia contenida. Para que Dawn y tú me tratarais como a vuestra casera además de como a vuestra criada, para que pidierais más favores, más descuentos, más consideraciones especiales. No lo sabíamos, gritó. Si hubiéramos sabido que tú. ¿Qué? Lo interrumpí, poniéndome también de pie. ¿Me habríais tratado mejor? ¿Me habríais respetado más? Robert, el respeto no debería depender de cuánto dinero tenga una persona. Era tu madre. Eso debería haber bastado. Se dejó caer de nuevo en la silla, con la cabeza entre las manos. Sus hombros temblaban. Estaba llorando. Lo siento mucho, mamá. Yo fui un cobarde. Dejé que Dawn te tratara mal. Dejé que te echara. Subí el volumen del televisor cuando te estaba haciendo daño porque no quería enfrentarme a ella, porque era más fácil sacrificarte a ti que arriesgar mi matrimonio. Las palabras que había esperado meses oír salían por fin de su boca, pero no sentía la satisfacción que esperaba. Solo sentía cansancio. Y ahora, Robert, ¿solo lo sientes porque descubriste que tengo dinero? ¿Porque soy la propietaria del edificio donde vives? ¿Habrías venido a disculparte si todavía creyeras que era una pobre anciana sin recursos? Alzó la vista, el rostro empapado de lágrimas. No lo sé, admitió con voz rota. No lo sé, mamá. Y eso es lo peor. No sé en qué clase de persona me convertí. No reconozco al hombre que hizo esas cosas, que dejó a su madre en la calle, que eligió la comodidad antes que la decencia. Al menos era sincero. Eso ya era algo. Volví a sentarme, más calmada. Tu matrimonio se está desmoronando, ¿verdad? Asintió con expresión desdichada. Dawn se marchó hace 3 días. Dice que no se quedará con un perdedor que ni siquiera puede pagar el alquiler. Dice que merece algo mejor. Que todo esto es culpa mía. ¿Y qué piensas tú? Pienso que tiene razón. Pienso que soy un perdedor. Perdí el trabajo hace 2 semanas. Me despidieron por llegar siempre tarde, por estar distraído, por el estrés. Tengo deudas de más de $40,000. Mi crédito está arruinado y en 2 días voy a quedarme sin hogar. Es irónico, ¿verdad? Te dejé a ti sin hogar y ahora estoy en la misma situación. No es irónico, dije suavemente. Y es karma. Me miró con los ojos rojos e hinchados. ¿Has venido a verme sufrir? ¿Es eso lo que querías? ¿Venganza? La pregunta me detuvo. ¿Era eso lo que quería? Había pasado semanas moviendo fichas, tirando de hilos, aplicando presión.
Había visto cómo mi hijo se desmoronaba pedazo a pedazo. Y ahora que lo tenía delante, completamente roto, ¿me sentía satisfecha? No, dije al fin, sorprendida por mi propia respuesta. No quería venganza. Quería justicia. Quería que entendieras lo que se siente al ser desechado, ignorado, tratado como si no valieras nada. Quería que tocaras fondo para que pudieras empezar a reconstruirte bien. ¿Y lo conseguiste? Preguntó con voz apenas audible. Toqué fondo. ¿Qué crees tú? Pensó un largo instante. Creo que sí. Creo que no puedo caer más bajo de lo que estoy ahora. Sin trabajo, sin mujer, sin dinero, sin casa, sin dignidad, sin ti. Las dos últimas palabras salieron como un susurro desgarrado. Guardé silencio, dejando que sus palabras flotaran entre nosotros. Robert había tocado fondo. Lo veía en sus ojos, en la forma en que se le hundían los hombros, en cómo le temblaban las manos sobre las rodillas. Este era el momento que había esperado. El momento en que mi hijo comprendía por fin el peso de sus actos. ¿Sabes cuál fue lo peor de todo, Robert? Dije al fin. No fue el golpe con el cucharón. No fue dormir en la calle. No fue rebuscar comida en la basura. Fue el sonido del volumen del televisor subiendo. Fue saber que mi propio hijo me oyó gritar de dolor y eligió no hacer nada. Sollozó, cubriéndose el rostro con las manos. Lo siento tanto. Si pudiera volver atrás. Pero no puedes, lo interrumpí. Nadie puede. Solo podemos decidir qué hacer con el tiempo que nos queda. Robert alzó la vista. En su expresión se mezclaban esperanza y miedo. ¿Qué? ¿Qué va a pasar ahora? Me recosté en la silla, observándolo. Mi hijo, el bebé que llevé en brazos, el niño que corría hacia mí cuando se caía, el adolescente que me abrazaba antes de irse a la universidad. Todo eso seguía allí, enterrado bajo malas decisiones y cobardía. Pero también estaba el hombre que me había traicionado. Ambas versiones eran reales. El desahucio sigue adelante, dije con firmeza. No voy a cancelarlo. Tienes que dejar ese apartamento. Tienes que dejar atrás esa vida. Su rostro se derrumbó. Lo entiendo. No tengo derecho a pedirte nada. Solo, ¿puedo preguntarte algo? ¿Dónde estuviste todos esos meses? ¿Cómo sobreviviste antes de descubrir las propiedades? Luke County. No todo, pero lo suficiente. Las noches en el parque, el hambre, el frío, la máquina que se tragó mis últimos $. Cada palabra era un dardo que veía clavarse en él. Necesitaba oírlo. Necesitaba entender el coste completo de su abandono. Cuando terminé, Robert lloraba abiertamente, sin intentar disimularlo. Te fallé de la peor manera posible. Papá debe estar avergonzado de mí. Donde quiera que esté, debe odiarme por lo que te hice. Tu padre te quería, dije suavemente. Incluso cuando cometías errores. Pero también sabía que el amor verdadero a veces significa dejar que las personas se enfrenten a las consecuencias de sus actos. Por eso construyó este legado para mí, para que tuviera los recursos necesarios para defenderme si algún día lo necesitaba. ¿Me perdonarás alguna vez? La pregunta quedó suspendida en el aire. La verdad era que no lo sabía. No lo sé, Robert. El perdón no es algo que pueda forzar. No es un interruptor que encienda porque al fin te disculpaste. Es un proceso. Y primero necesito ver un cambio real. No solo bonitas palabras nacidas de la desesperación. Asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo demostrarte que he cambiado? No se trata de demostrarme nada a mí. Se trata de que tú te conviertas en el hombre que quieres ser. En el hombre del que tu padre se habría sentido orgulloso de llamar hijo. Me puse de pie, indicando que la reunión había terminado. Tienes 2 días para desalojar. Úsalos con sabiduría. Robert se levantó despacio, como si cada movimiento le costara un esfuerzo enorme. En la puerta se detuvo y se giró. Mamá, una última cosa. Cuando encuentre dónde quedarme, cuando consiga ordenar mi vida, ¿puedo llamarte? Aunque solo sea para saber que estás bien. Pensé con cuidado mi respuesta. Puedes intentarlo, pero no te garantizo que conteste. No hasta que vea acciones, no solo palabras. Asintió, aceptando las condiciones.
Gracias por recibirme, por escucharme. Sé que no lo merecía. Y se marchó. Me quedé sola en la oficina, sintiendo el peso de lo que acababa de ocurrir. No había sido la confrontación explosiva que quizá había imaginado. No hubo gritos ni rechazos dramáticos, solo la verdad fría y dura servida en una bandeja de consecuencias inevitables. Los días siguientes los pasé en una especie de limbo emocional. Roger me informó de que Robert había desalojado el apartamento un día antes del plazo. Lo había dejado limpio, las llaves entregadas correctamente. Según el portero del edificio, se había marchado en un taxi con solo 3 maletas y una expresión de derrota total. ¿Sabe a dónde fue? Pregunté, odiándome por hacerlo. No, señora, no dijo nada. Una parte de mí quería investigar, averiguar dónde estaba, asegurarme de que al menos tenía un techo, pero me contuve. Robert era adulto. Tenía que resolverlo él solo. Yo ya no podía seguir rescatándolo. Dawn, por su parte, había desaparecido por completo. Según mis fuentes, se había mudado de nuevo con sus padres en otra ciudad, culpando a Robert de todo. Había publicado cosas en redes sociales sobre hombres débiles y tiempo perdido, pero nunca mencionaba su propio papel en el desastre. Típico. Con el apartamento vacío, decidí hacer cambios. Contraté a un diseñador y reformamos el espacio por completo. Suelos nuevos, pintura fresca, electrodomésticos modernos. El apartamento 301 se convirtió en la joya del edificio. Lo alquilé en menos de una semana a un joven profesional por $3,000 al mes. Pero el edificio no era lo único que necesitaba una renovación. Yo también. Decidí que era hora de dejar el hotel y crear un hogar de verdad. Elegí una de mis propiedades, una casita pequeña en un barrio tranquilo con jardín orientado al sur. Tenía 2 dormitorios, una cocina con ventanales grandes y una terraza de madera perfecta para las mañanas. Pasé semanas decorándola. Esta vez no contraté diseñadores. Quería hacerlo yo misma. Elegí muebles sencillos pero elegantes. Colgué las fotos de Henry en el salón, pero también dejé espacio para nuevos recuerdos. Planté rosas en el jardín, tomates en macetas, hierbas aromáticas junto a la ventana de la cocina. Me apunté a clases de pintura en un centro comunitario cercano. Resultó que no se me daba tan mal. Mis primeros intentos fueron desastrosos, manchas de color sin forma ni sentido. Pero con el tiempo empecé a crear cosas que me gustaban. Paisajes sencillos, bodegones, autorretratos que capturaban a la mujer en la que me estaba convirtiendo. También empecé a hacer voluntariado en el refugio al que intenté ir aquella noche terrible cuando no tenía a dónde ir. Servía comida 2 veces por semana. Escuchaba las historias de otras personas sin hogar, comprendiendo que cada una tenía su propio camino hacia la desesperación. Donaba generosamente, pero también daba algo más valioso, mi tiempo y mi empatía. Una tarde, mientras servía sopa, reconocí a alguien. Era el hombre que me había ofrecido pan aquella noche en el parque. Ahora parecía más limpio, más esperanzado. «Abuela», dijo, sorprendido. «¿Eres tú? Estás distinta». «Lo soy», respondí sonriendo. Me encontré a mí misma. Pasaron 3 meses sin noticias de Robert. No llamó, no escribió. Una parte de mí se sintió aliviada. Otra parte sentía su ausencia como una herida que no terminaba de cerrarse. Pero seguí adelante. Seguí construyendo mi vida, descubriendo quién era él en más allá de ser madre, esposa, sombra. Entonces, una mañana de sábado, mientras regaba las rosas, sonó mi teléfono. Número desconocido. Dudé antes de contestar. «¿Hola? ¿Mamá? Soy yo, Robert». Su voz, pero distinta, más firme. «Sé que dijiste que quizá no contestarías, pero necesitaba intentarlo». El corazón me latió más rápido. «¿Dónde estás?» «En un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Nada del otro mundo, solo un estudio, pero es mío. Lo pago con mi nuevo trabajo. Trabajo en un almacén, turno de noche. No es glamuroso, pero es honrado. Estoy pagando mis deudas poco a poco». Sentí que algo se aflojaba en mi pecho. «Me alegro de oír eso. Mamá, no llamo para pedir nada. Solo quería que supieras que lo estoy intentando. Voy a terapia todas las semanas.
Estoy trabajando en entender por qué tomé las decisiones que tomé. ¿Por qué dejé que Dawn me convirtiera en alguien que no reconozco? Eso está bien, Robert. De verdad que está bien. Hubo una pausa. ¿Crees que algún día, podríamos tomar un café? No tiene que ser pronto. Cuando tú estés lista. Si es que alguna vez lo estás. Miré las rosas que había plantado, ahora floreciendo en tonos coral y amarillo. Miré la casa que había convertido en mi santuario. Miré la vida que había construido desde las cenizas. Quizás, dije al fin. Algún día, cuando los dos estemos preparados. Vale, puedo esperar. He aprendido a ser paciente. Su voz se quebró ligeramente. Take care, oh mama. Sé que no tengo derecho a decirlo después de todo, pero es verdad. Lo sé, susurré, y colgué. Me senté en la terraza con una taza de té, dejando que el sol de la mañana me calentara la cara. No había perdonado del todo a Robert. Tal vez nunca lo hiciera por completo. Pero había algo más importante que el perdón. Había encontrado la paz. Había encontrado mi fuerza. Había encontrado mi voz. Saqué mi cuaderno y escribí. Aprendí a perdonarme por haber tardado tanto en defenderme. Aprendí que el amor propio no es egoísmo. Es supervivencia. Es dignidad. Es la base sobre la que se construye todo lo demás. El viento agitó las hojas de los árboles. Un pájaro cantó cerca. Y yo, Ellen Salazar, 71 años, propietaria de 13 edificios, superviviente de la traición y el abandono, mujer renacida de sus propias cenizas, simplemente existía. Entera, libre, mía.